Por amplia mayoría y votos oficialistas, el Senado aprobó hoy en general y particular el tercer retiro del 10%. Tras una larga discusión en sala, la Cámara Alta optó por dar luz verde a la iniciativa. Esto a pesar de la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Tras la jornada de hoy, la presidenta del Senado, Jasna Proboste, le pidió formalmente al presidente Piñera que desista del requerimiento al TC. De esta forma, el tercer retiro del 10% pasa a tercer trámite constitucional y hoy viernes será votado en la Cámara de Diputados para que pueda ser despachado y convertirse luego en ley. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Luego de esta intensa jornada, el presidente Piñera citó de urgencia durante la tarde de este jueves a los presidentes de Chile Vamos, toda la coalición oficialista. ¿Qué pasó al término de la reunión? Pamela Araya nos cuenta más detalles desde La Moneda. Hola, muy buenas noches. Es una reunión que se extendió por 2 horas aquí en el Palacio de la Moneda. Estuvieron los presidentes de partido, los 4, del oficialismo con el presidente Sebastián Piñera y también parte del comité político para poder alcanzar algunos acuerdos y por eso las negociaciones entonces en torno a lo que está ocurriendo en el Congreso con este debate del proyecto de un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Por eso una extensa conversación para poder hacer estas negociaciones, para entonces conseguir que en la Cámara de Diputados, donde ahora pasó el proyecto, quizás se pueda tener una votación con menos apoyo de los diputados que son parte de los partidos de Chile Vamos. Así las cosas entonces, lo que se habló en este encuentro es, por ejemplo, que el gobierno presente otro tipo de iniciativas para poder ayudar a aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia pero que no le han llegado ayudas. Por ejemplo, poder entregar un bono universal, poder presentar algún tipo de proyecto para recaudar fondos o tributos, por ejemplo, para así que todo este dinero fuera destinado, por ejemplo, a ayudas sociales. En la UDI, por ejemplo, ponen sobre la mesa toda esta idea o propuesta de Joaquín Lavín, pero también se da una situación bien particular. Sabemos que de parte del gobierno no es una opción retirar el requerimiento que tienen en el Tribunal Constitucional, pero RN directamente le presentó al presidente Sebastián Piñera que retiren este requerimiento, pero sabemos que yo les decía que finalmente de parte de La Moneda esto no es una opción. Pero de todas maneras, además de pedirle esto, piden también, que es lo que ha sido la postura de RN en todo este tiempo, o de gran parte de sus parlamentarios, que también se enfoquen en medidas de ayudas sociales. Así entonces son parte de negociaciones, eso sí, aquí no se han alcanzado acuerdos porque sabemos que todas estas conversaciones no solo se han dado aquí en el Palacio de la Moneda, sino también trabajos de poder llegar a este tipo de entendimientos que se dan de forma paralela en el Congreso. Así entonces se busca destrabar estos desencuentros en una semana política bien compleja para el gobierno. Vamos a revisar algunas declaraciones al término de esta reunión. En un par de semanas más, en unos pocos días más en realidad, se comienzan a pagar beneficios a un potencial de 15 millones de chilenos. Esto es algo inédito, es algo que para nosotros es muy relevante, que significa la profundización del ingreso familiar de emergencia, que significa el incremento del bono de la clase media. Y nosotros hoy día también vinimos, entre otras cosas, a plantearle al presidente Piñera de que hay algunas personas, un umbral de personas, fundamentalmente del quinto y quintil, clase media alta, que no han sido receptores de beneficios del Estado. En esta reunión de trabajo hemos abordado diversas maneras de cómo llegar a ellos. Lo importante y lo que hay que resaltar es que las ayudas que se están logrando a través del ingreso familiar de emergencia y a través del bono de la clase media tienen una profundidad y un alcance mayor que las que se logran con el tercer retiro. Que el gobierno busque todas las soluciones había y por haber dentro del marco jurídico para que podamos ayudar a todos los chilenos que sea necesario ayudar
a lo mejor hasta el mes de julio inicialmente, y por qué no proyectar una ayuda a los meses de agosto, en el caso que esta pandemia se pueda extender más allá del tiempo que está pronosticado. Lo que se ve es que es muy probable que la reactivación vaya siendo también más lenta, y también hablamos de la reactivación de tal manera que hayan subsidios directos a las personas que logran tener trabajo, de tal manera que podamos incentivar el empleo una vez que logremos, ¿cierto?, salir adelante con la pandemia. Esos temas también se tocaron en la reunión. Hay entonces algunas impresiones de representantes de 3 partidos de Chile Vamos. También estuvo el PRI presente. ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, lo veremos en los próximos días. Entonces, ¿en qué van a terminar estas conversaciones entonces entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos? Y finalmente, si es que hay algún anuncio que se pueda dar a conocer de parte del gobierno. Yo me despido. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias Pamela Araya con ese despacho. Y bueno, y toca, terminando el día, conversar con más calma con algunos de los protagonistas de esta jornada, de lo que ocurrió en el Parlamento, porque claro, la votación y el resultado era esperable. Para algunos sería esperable también, y de hecho lo era, que senadores oficialistas, o sea, partidarios del presidente Piñera, votaran a favor del 10%, con lo que ello significaba una gran derrota para el gobierno. Vamos a ver qué significa, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene y qué deberíamos esperar para mañana y lo que viene en este complicado momento político que se vive. Para eso vamos a conversar con el senador de RN, Francisco Chaguán. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Hablar del tercer retiro a estas alturas lo hemos hecho tantas noches, tantos días y en tantos lugares que está bastante conocido el detalle, los pros, los contras, quién está a favor y en contra. Pero la lista política, porque en este momento parece ser que estamos viviendo una crisis política, además de sanitaria y económica, política muy severa, dicen algunos expertos, con un gobierno que algunos señalan que se va quedando solo. Si senadores como usted, que son partidarios del gobierno, le votan en contra una iniciativa tan importante como esta, explíquenos por qué, para entenderlo. El llamado al gobierno para que los problemas de la política se solucionen con más política. Y eso implica que hemos aprobado hoy día el tercer retiro, que reconocemos que es una mala política pública, pensando básicamente en que el paquete fiscal tan importante que ha dispuesto el gobierno del presidente Piñera lamentablemente ha tenido una maraña burocrática de tal nivel que ha generado más angustia en la población. Y por eso nosotros le pedimos al gobierno que pudiera involucrarse más activamente en la tramitación de los proyectos, en particular de este, pero que adicionalmente estamos haciendo un llamado al gobierno para que inicie un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debiera ser la posibilidad cierta de viabilizar con un proyecto de iniciativa del Ejecutivo este tercer retiro, cerrarle la llave definitivamente a nuevos retiros. ¿Cómo se hace eso, Francisco? A través de un gran acuerdo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque, ¿sí? Un segundo, para que dialoguemos. Porque el primer retiro también se buscó cerrar. Muchos dijeron que era el único, se llamaba el único, primer y único. Al segundo también se le trató de cerrar la llave. Y al tercero usted dice que nosotros votamos a favor porque hay que buscar un acuerdo para cerrar la llave. ¿Cómo se hace eso? La senadora Rincón en este estudio el domingo dijo que viene el cuarto y el quinto. Si es que se dan determinadas condiciones. Nosotros estamos convencidos de que acá hay un espacio para que el presidente llame a un gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional implicaría no solamente la posibilidad cierta de retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, patrocinar el proyecto del segundo retiro, perfeccionarlo, estableciendo características similares al segundo retiro con pago de impuestos a las rentas más altas y generando adicionalmente un acuerdo para viabilizar la reforma previsional y una reforma tributaria que permita que el gobierno pueda contar con mayores recursos en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esas propuestas que nosotros mismos hemos formulado? La primera es, por ejemplo, pagar un impuesto para la recuperación del FUT en las empresas. La segunda, establecer un impuesto para la repatriación de capitales
que estén fuera del país, que ya recaudó más de 1.800 millones de dólares en la primera puesta en escena de esa política pública, y por supuesto la necesidad cierta de terminar con algunas exenciones. Nosotros hacemos un llamado al gobierno para que lidere, para que conduzca, para que restablezca el diálogo con las cámaras de diputadas y diputados y el Senado, y seamos capaces de generar un gran acuerdo nacional. Francisco, hoy día la pelota está en la cancha del presidente de la República. Francisco, para hacer acuerdos nacionales se requiere, antes que cualquier cosa, voluntad de hacerlo. ¿Usted ve que en el ambiente político hoy día hay una voluntad para sentarse a conversar? Yo creo que sí. Hoy día yo he hablado con algunos de los presidentes de los partidos de la oposición. Hay una buena disposición para generar un acuerdo nacional que sea institucional. Hoy día la presidenta del Senado ha llamado públicamente al presidente Piñera a retirar el requerimiento, a cerrar la llave definitivamente de nuevo retiro y poder generar una reforma tributaria que sea capaz de financiar la pandemia sanitaria y por supuesto también económica que hoy día estamos viviendo, y por supuesto establecer beneficios que sean universales, que puedan llegar justamente a todos y cada uno de los chilenos sin esta maraña burocrática donde se aumentan las angustias de todos los chilenos. Yo quiero hacer un llamado al presidente a empatizar. Se nos perdió aparentemente la señal en un momento, se nos cortó la comunicación con el senador Francisco Chaguán, que sabemos que debe estar en Viña o Valparaíso, el senador por esa zona. Él es uno de los 31 votos que hoy aprobaron en general el tercer retiro del 10% y es parte entonces de esos votos de RN. Ahí retomamos, Francisco Chaguán, senador. ¿Me escucha? Ahí sí. Gracias, Matías. Se cortó un segundo. Sí, yo perfecto, te escucho, Matías. Sí, no, simplemente señalar que hoy día quiero pedirle al presidente que empatice con los chilenos que lo están pasando mal y que lidera, que conduzca y que sea capaz no solamente de escuchar a su propia coalición, sino también de generar justamente más política para resolver los problemas políticos. La política tiene que volver a ser un instrumento para favorecer a las personas. Para entender y en ese el voto... contexto, hoy día yo creo que si es que el presidente convoca, va a haber voluntad política para aquello. Y por tanto, el llamado que le hago al presidente es poder generar un acuerdo institucional con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y la presidenta del Senado para los efectos de poder generar un perfeccionamiento del actual proyecto en la Cámara de Diputados con patrocinio del Ejecutivo, retirar el requerimiento y generar un gran acuerdo tributario. Bueno, ahí estamos nuevamente, hay algún problemilla. Él parece que me escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Este acuerdo nacional que propone el senador Francisco Chaguán, que debiera ser una de las propuestas del presidente, porque eso requeriría, entonces lo que dice Francisco Chaguán, es que el presidente retire el requerimiento del Tribunal Constitucional y patrocine este tercer retiro. ¿A cambio de qué? A cambio de que tenga mejoras. Recordemos que falta todavía un trámite legislativo en la Cámara de Diputados porque vuelve a esa Cámara para ser aprobado. Estamos hablando de un acuerdo que tiene que ser, no sé, entre hoy en la noche, mañana, porque por lo visto mañana la Cámara de Diputados se apronta a votar y están los votos de sobra para aprobarlo. Por lo tanto, Francisco, se me escucha, este acuerdo, si es que no se está haciendo en este momento, va a ser tarde. Si usted me dice que sí hay voluntad, que ha hablado con los presidentes de partidos de oposición, ha hablado con el presidente de la República, ¿tiene voluntad? ¿Sus ministros tienen voluntad? No quedan muchas horas. Yo hablé con La Moneda, el presidente convocó hoy día a los presidentes de los partidos de la coalición. Yo también tuve contacto con un presidente de uno de los partidos de la oposición. Hay voluntad, siempre que este sea un acuerdo institucional que involucre a las dos cámaras. Y por supuesto yo espero que el presidente finalmente tenga la capacidad de conducción y de liderazgo que se requieren. Se resuelven con más política y se resuelven con justamente la capacidad de conducir y con la capacidad justamente de unir voluntades en tiempos de dificultades. Y yo espero que el presidente tenga esa voluntad. ¿Es parte de ese acuerdo, Francisco Chaguán, de la oposición
lo habló, me imagino, con ese presidente con el cual habló del partido opositor, de no avanzar en una eventual acusación constitucional en contra del mandatario? ¿Eso es parte del acuerdo? No, pero yo no veo clima serio para que eso pueda avanzar. Yo no me puedo pronunciar sobre el fondo. Perdón, porque pero Francisco, pero hay un montón de cosas que no tenían clima serio para aprobarse y se han ido aprobando uno a uno. No lo digo yo porque ¿quién soy yo? Se lo he escuchado a parlamentarios de su partido, a parlamentarios de la oposición, a técnicos de su partido, a técnicos de la oposición respecto de cada uno de los 3 retiros del 10% que no parecen serios, ni adecuados ni beneficiosos, igual se han aprobado. Porque parece ser que la popularidad, la elección pronta, el miedo a caer mal, el miedo al bullying, le ganan a todo el resto de las cosas. No, yo creo que en este caso una acusación constitucional contra el presidente de la República es un tema distinto. Yo veo que no hay al menos clima para aquello, más allá de aquellos que hoy día hacen de la política un circo en la Cámara de Diputados. Se nos complicó la comunicación. Pero bueno, están hechos los puntos, creemos. Le vamos a pedir disculpas al senador Chaguán porque no podemos retomar, despedirlo así de manera unilateral, no es lo que uno quisiera, pero en beneficio de la calidad de la conversación, creo que están hechos ya los puntos y le agradecemos de verdad al senador Francisco Chaguán y hacemos votos para que ese acuerdo del cual él hace mención, que debiera ser muy pronto, porque si no esto se va a aprobar sin ese acuerdo mañana, llegue a puerto y ojalá todas esas voluntades que él ve se produzcan mañana en el Congreso. A ver, ahí sí nos alcanzamos a despedir porque es feo despedirse así solo, pues. Soy un hombre de fe. Matías, soy un hombre de fe y espero que haya voluntad de acuerdo y espero que haya liderazgo de la moneda para materializar ese acuerdo nacional que todos esperamos. Francisco Chaguán, nos despedimos antes de que nos corten y no nos podamos despedir como corresponde. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Y estamos de vuelta, pero de inmediato revisamos las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, muchas gracias por esta presentación. Vamos a revisar a continuación las informaciones de la jornada. Finalmente, con 7 votos de Chile Vamos, más los 24 de la oposición, este jueves el Senado aprobó por amplia mayoría y en general, y luego en particular, el proyecto para un tercer retiro de los fondos de pensiones. La iniciativa podría ser despachada este viernes, mientras diferentes voces están pidiendo a la moneda retirar el requerimiento que busca impedir el retiro, pero por la vía del Tribunal Constitucional. Senador Galilea. ¿Se viene un segundo tiempo, ministrosa? Una de las jornadas más intensas de los últimos días en el Senado. Cada senador o senadora va a tener 7 minutos. Tensión en la previa de la votación del proyecto que busca permitir un tercer retiro de fondos de las AFP, que agotó la última cuota de optimismo en el gobierno. En cada instancia legislativa se abren momentos de diálogo. Este debate todavía no ha terminado aquí en el Senado. Pero en el Senado se confirmaron los pronósticos y a los 24 votos de la oposición a favor del tercer retiro se sumaron incluso otros 7 senadores oficialistas, lo que provocó un nuevo y duro golpe al gobierno. Que señalando que esta es una mala política pública, pero el gobierno no nos deja alternativa. Voté a favor porque estaba en la calle con la gente y hoy día se está pasando hambre. Voy a votar a favor de este tercer retiro. Votaré a favor de este tercer retiro. Voto a favor. En total, 31 votos a favor y 11 en contra para aprobar en general el tercer retiro de los fondos de pensiones. Un proyecto aprobado también durante la tarde en particular y que fijó como monto máximo de retiro 150 UF, unos 4,4 millones de pesos y un mínimo de 1 millón. Aprobado en general y en particular. Muchas gracias a todos y todas. Contundente respaldo en el Senado al tercer retiro, a solo 48 horas que el gobierno presentara un requerimiento que buscará impedirlo en el Tribunal Constitucional. Yo llamo al gobierno a que todavía es tiempo de que apoye las indicaciones, de que mejore el proyecto sustantivamente. Yo creo que no van a echar pie atrás, desgraciadamente. La petición de desistir del TC y sumarse al proyecto fue solicitada por RN, el PPD y algunas cartas presidenciales, como Jimena Rincón y Paula Narváez. Formalmente en horas de la tarde, la presidenta del Senado realizó la misma petición. Reitero la disposición y las voces de muchos de chilenos que esperan que el presidente
retire este requerimiento del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos dicho y volvemos a insistir, creemos que la mejor forma de ayudar a las familias a través de transferencias directas, pero también creemos que puede ser el momento de conversar no solo de un tema, sino que de varios más que nos permitan seguir avanzando y seguir ayudando a Chile. Una jornada en la que más temprano la democracia cristiana sorprendió al abrirse a discutir la acusación constitucional que evalúa la oposición contra el presidente Sebastián Piñera. Fundamentos que se basan en el mal manejo de la pandemia, en el mal manejo del control sanitario del país y en la crisis económica, lo cual necesariamente deberá ser analizado por un equipo de juristas. En la medida que el presidente Piñera siga tomando decisiones inoportunas, obviamente va a ir quedando solo, pero eso no significa que nosotros que somos parte de este gobierno lo vayamos a abandonar. Tras conseguir respaldos transversales en el Senado, el tercer retiro del 10% pasará este viernes a su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Allí podría ser despachado en medio del dolor de cabeza para el gobierno, que ahora apuesta por los votos del Tribunal Constitucional. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Rodrigo Pérez tiene las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Vamos a revisar imágenes de nuevos incidentes, una nueva jornada que se registró aquí en la capital. Partimos con imágenes que nos llevan hasta la comuna de El Bosque, donde ustedes pueden observar ahí que se registró un saqueo a una distribuidora de gas que está ubicada en Observatorio con Los Martínez. Hasta ese lugar llegaron personas donde allí comenzaron a robar distintas especies. Incluso se reportó que un carabinero resultó lesionado por estos distintos hechos. También se registraron otras situaciones muy cerca en la comuna de San Bernardo, donde Carabineros logró impedir el saqueo por segunda jornada consecutiva de un supermercado que está ubicado en Padre Hurtado con Lo Blanco. Buses del sistema de transporte público también han sido quemados durante esta jornada en la comuna de Estación Central, justo en 5 de abril con Kemchi. Allí se registró también una quema de un bus de transportes, también en la comuna de La Pintana, justo en la intersección de calle San Francisco con Vecinal Sur, donde está ese sector también llegó Carabineros y unidades de emergencia para controlar estas situaciones. En la comuna de Peñalolén y también en Ñuñoa se han registrado incidentes, en Ñuñoa ataques a las unidades policiales y también en Peñalolén, sobre todo en el sector de Grecia con Tobalaba. 6 personas detenidas en total. Entre todo ese contexto de incidentes se han registrado en el sector oriente de la capital. A continuación vamos a revisar las declaraciones que entregó Carabineros sobre los hechos que se han registrado estas últimas horas aquí en la región metropolitana. En el balance queremos señalar de que hubo un ingreso a una empresa de Lipigas en la comuna del Bosque, donde sujetos desconocidos sustraen especies desde el interior. De igual forma, Carabineros en forma oportuna y a través de los llamados de vecinos logran impedir el saqueo de un supermercado, así como también en otros lugares que tenemos en la región metropolitana. Se espera que para la jornada de hoy, ya en la mañana, se realice un balance más detallado de las personas detenidas y también en los otros puntos de la capital que han sido focos de incidentes. Todo en el contexto por rechazo al anuncio de ir al Tribunal Constitucional con el fin de frenar el retiro del tercer por ciento, bien digo, de las AFP. Revisamos otras informaciones. Durante esta jornada hubo manifestaciones en el centro de Santiago, protagonizadas por taxistas, quienes se agruparon en la Alameda, pasaron por fuera del Palacio de la Moneda, llegaron hasta Plaza Italia. ¿Cuál es el fin? Exigir mayor seguridad para el trabajo que ellos realizan. ¿Por qué? Porque durante la jornada de ayer un taxista murió baleado en un incidente con un repartidor de aplicación de delivery. Esto ocurrió a cerca de las 2 de la tarde en San Daniel con San Francisco. Un procedimiento que dejó a este taxista fallecido y por esta razón las personas llegaron para así manifestarse. Taxistas estuvieron recorriendo por varias horas el centro de Santiago e incluso hay una mesa de diálogo, indicaban ellos, con el Ejecutivo, pero esperan que se puedan registrar aún más avances con el fin de garantizar la seguridad que ellos están solicitando. Vamos a revisar declaraciones sobre esta caravana que se realizó en el centro de Santiago. Que una persona ande trabajando, yo sé que ellos están expuestos a todo, pero no pueden andar con un arma. O si no, aquí va a ser tierra
de nadie. O sea, yo también voy a andar trayendo una pistola entonces, ahora voy a sacar y pa. Entonces eso no puede ser. Soy uno de los representantes del grupo Seguridad y Apoyo que estamos formando, un nuevo grupo que estamos formando a raíz de la muerte de todos los colegas que han sucedido en este último tiempo. Ya lamentablemente el rubro de taxistas ha estado siempre separado. La idea es que nos vamos uniendo a poco, nuevas caras, nuevos representantes, nuevos gremios que estamos luchando por la seguridad. Bien, parte entonces de las últimas informaciones a esta hora. Vamos a estar muy pendientes a los hechos, a los incidentes que se han registrado en la capital. Y por cierto, más detalles vamos a tener en nuestra primera edición de 24 horas. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. Se han estabilizado los casos de COVID-19 en el país, pero la ocupación de camas UCI sigue al límite. Una de las razones por las que las grandes ciudades del país van a continuar en confinamiento total. Este sábado, la región metropolitana cumple 5 semanas bajo una cuarentena que en el papel es total, pero que en las calles muestra una alta movilidad. Hay cantantes y hasta vendedores ambulantes en jornadas que a ratos parecen normales. No se está respetando mucho la cuarentena porque yo veo que están todos como a tonta y a loca. Se ve harta movilidad, pero más que nada yo creo que por temas laborales los casos están aumentando, entonces es difícil relajarse así. Estamos muy preocupados de la cuarentena y cuidarnos entre las familias, los vecinos y todo eso. Tal como ocurre en este lado del mundo, en más de 100 países también hay confinamientos. En la Universidad de Chile analizaron la efectividad de las restricciones, concluyendo que luego de un mes de encierro, el relajo es inevitable. Ocurre lo que se llama internacionalmente como un desgaste de encierro, un desgaste o fatiga de cuarentena. Hay una buena respuesta inicial, pero hay una pérdida después de 4 semanas en general que va del torno de un cuarto de lo que se había ganado se pierde. Todavía quedan los otros 3/4 que uno no tiene que menospreciar, pero en la medida que va pasando el tiempo van perdiendo la efectividad estas cuarentenas. En abril se marcó el pic de contagios de esta segunda ola y aunque las cifras van a la baja, todavía son demasiado altas para relajar las medidas. Este jueves se informaron 6.832 nuevos casos. Estamos pasando por un momento de estabilidad. No quiero decir que estamos mejorando, estamos estables con visos de un muy leve cambio positivo. No debemos confiarnos en esta leve cambio. No veo que, y sobre todo en la región metropolitana, que estemos en situación de salir de fase de cuarentena. Sincerémoslo, o sea, la situación en los hospitales no ha mejorado ni un ápice. Acá no estamos hablando de un sistema que está 95% ocupado, sino un sistema que está trabajando a más del 400%. Entonces, eso hay que tenerlo como elemento a la hora de considerar pasar de fase 1 a fase 2. Durante esta jornada se contabilizaron 179 fallecidos, una cifra muy alta en días donde las UCI se mantienen con una ocupación superior al 96%. Estamos llegando a las 4.500 camas de cuidados críticos y los hospitales siguen estando muy ocupados y muy saturados. Es importante considerar esta situación en forma muy importante para poder decidir avanzar en el plan paso a paso. Debido al éxito de la franja horaria para deportistas, desde este sábado el permiso se ampliará hasta las 10 de la mañana. Probablemente eso permitirá evitar los atochamientos y aglomeraciones que se han registrado en lugares como el Parque Metropolitano. Es el único avance que por ahora tendrán las principales ciudades del país. Bien, les contamos también que un reportaje de Informe Especial fue distinguido con el Premio de Periodismo de Excelencia 2020 de la Universidad Alberto Hurtado. De forma telemática se realizó la versión número 18 de este galardón que entrega a la Universidad Alberto Hurtado, donde se presentaron 87 trabajos en 3 géneros: reportaje, investigación y entrevista. Entre los premiados como mejores trabajos de 2020 en categoría audiovisual estuvo el reportaje Caso Correa, la historia de un crimen por encargo de Informe Especial, realizado por Juan Francisco Rojas, Patricia Berti, Cristian Mercado y también Roberto Osorio.
En él se revelaron imágenes y antecedentes inéditos del crimen de Alejandro Correa, el empresario asesinado por encargo en la puerta de su casa en Concón. El jurado destacó la manera sobria y emotiva en que se abordó un fenómeno nuevo en Chile como es el sicariato y calificó el reportaje como una excelente investigación con fuentes y material exclusivo. Con videos y testimonios exclusivos logramos reconstruir cada mente violento para la realidad de nuestro país. 1 de la madrugada con 45 minutos. Vamos a la pausa y volvemos con noticias del mundo a medianoche. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche. India se convirtió en el primer país que registra más de 300.000 casos de contagios de coronavirus en un solo día, superando los 297.000 contagios diarios que tuvo Estados Unidos. El Ministerio de Salud indio informó de 314.800 nuevos contagios y 2.100 muertes por coronavirus durante el día miércoles. De esta forma, los casos totales ya son cerca de 16 millones, mientras que los fallecimientos se acercan a los 185.000. Estas cifras se suman al alza sostenida que ha registrado el país durante las últimas semanas, por lo que las autoridades temen por la escasez de oxígeno en los hospitales, sobre todo después de una filtración que este miércoles dejó a 22 personas fallecidas en un centro. India es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, siendo superado solo por Estados Unidos. Y la farmacéutica Pfizer confirmó los primeros casos de dosis falsas de su vacuna contra el COVID-19. La empresa informó que encontraron producciones fraudulentas de su fármaco en México y Polonia, después de una investigación publicada por The Wall Street Journal. En el caso de México, las dosis fueron incautadas en una clínica del estado de Nueva León, donde 80 personas recibieron la vacuna falsa por la que pagaron cerca de $1.000, es decir, poco más de 700.000 pesos chilenos. En Polonia, la falsificación se trató de un tónico para las arrugas que no alcanzó a ser administrado a ningún ciudadano. Ante esta situación, Pfizer aseguró que está haciendo todo lo posible por resguardar su fórmula ante el aumento de fraude y falsificaciones a través de Internet. Una de la madrugada con 53 minutos. Dejamos hasta acá el bloque informativo y volvemos contigo, Matías del Río. Muchas gracias, Marcos. Y nos vamos de inmediato a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Casi el mismo dinero que en la Teletón, los millonarios aportes de campaña realizados para las elecciones. 24horas.cl, todos los contenidos que genera TVN, Canal 24 Horas y en todas nuestras plataformas. Revisamos el tiempo para hoy. En Santiago tendremos cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. Y en Temuco, región de la Araucanía, tendremos cielo nublado y una máxima probable de 17 grados. Confiando en que esta información es útil para ustedes, les deseamos que tengan un muy buen descanso. Nos reencontramos mañana y sigamos cuidándonos. Muy buenas noches. Gracias por venir.